Dios les bendiga, mis amados hermanos, el Señor les guarde y les proteja. Gloria al Señor que podemos encontrarnos. Hay dificultades, hay situaciones difíciles, hay circunstancias adversas que golpean nuestra vida, pero aún así podemos nosotros buscar del Señor, encontrarlo también y encontrarnos con Él. En este día hermoso que hizo el Señor, vamos a glorificar el nombre de nuestro Rey y le invito para que oremos, para que pidamos al Señor que Él sea ayudándonos en toda duda, en toda adversidad, en toda circunstancia que podamos estar pasando y que el Señor se glorifique con poder sobre cada uno de nosotros. Padre bueno, Dios de misericordia y de bondad, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Señor, entrego este tiempo en tus manos. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos bendice, tú eres el que nos guarda, Señor. La palabra, Señor, dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. Y creemos, Señor, que estamos en tus manos, que estamos en tu presencia, que estamos rodeados de tu poder, que estamos rodeados de tu gloria, que estamos rodeados, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que ese poder sea en cada hogar, sea en cada vida, Señor, manifestándose, sea llenando, Señor, en este momento el ambiente, el lugar, Señor, cada casa, oh Dios de la gloria, el lugar donde nos encontremos, sea lleno de la presencia, el poder, la gracia, la misericordia del Dios de amor, del Dios de poder, del Dios santo y maravilloso, del que nos guarda en bendición y nos protege con su presencia en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Allí en Juan 20 vamos a leer la palabra del Señor, los versículos del 24, vamos a hacerlo hasta el versículo 31. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en la bendición y el poder del Espíritu Santo. Vamos a creer que esta palabra en este día es para nosotros y que el poder de Dios es el que se glorifica sobre cada uno. Leemos en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto al Señor, hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gloria al Señor. Le damos la alabanza al Señor por esta palabra maravillosa en esta mañana. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han luchado con la duda, o tal vez en este momento también está luchando con esa duda. Y lo más seguro es que cada uno de nosotros hemos pasado por esos tiempos de duda. ¿Por qué? Porque la duda afecta la vida de muchos creyentes. La realidad
podríamos decir es que nadie tiene una fe perfecta en esta vida. Nos incluye a todos. Pero si nuestra fe no es perfecta, esto significa que puede crecer y que también puede ser más fuerte hoy de lo que era ayer. Y ese es el propósito de que nosotros miremos nuestra fe frente a la duda. A veces nosotros podríamos pensar que la duda es la brecha entre nuestra fe presente y la fe perfecta. Y si ese es el caso, pues todos vamos a dudar y todos tenemos en algún momento que presentar eso. La duda en sí no es la ausencia total de la fe. ¿Sí? El Señor muchas veces le dijo a sus discípulos, a Pedro le dijo, ¿por qué dudaste? Y le dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, que es una pequeña porción. Yo creo más bien que la duda puede convertirse en un paso necesario en ese camino de la fe. Y las dudas, precisamente, nos pueden conducir al crecimiento espiritual y obviamente a la madurez espiritual. Y puede ser un momento en el que pasas de esa fe que muchas veces hemos heredado de la familia a ser dueño nosotros de nuestras propias creencias de manera personal y además real. Muchas veces nosotros hemos pasado por esos tiempos difíciles, llenos de dudas y interrogantes hacia Dios. Pero creo que es en esos momentos donde más ha crecido y más nos hemos fortalecido en Él y nuestra fe. Aquí lo que nosotros tenemos en este pasaje que acabamos de leer, nos habla el momento después de resucitar, en que Él se aparece en varias ocasiones a varios grupos diferentes de personas. En cierta ocasión se le apareció a todos los discípulos que estaban, pero faltaba uno. Ese discípulo se llamaba Tomás. Y cuando los compañeros le dijeron a él que habían visto a Jesús, pues él tuvo una reacción que a veces podríamos decir que es casi que natural, porque él se negó a creer lo que los demás discípulos le decían, que Jesús había resucitado. Desde ese momento a Tomás se le ha conocido como Tomás el Dudoso. Y obviamente podríamos decir a veces que es un sobrenombre algo injusto. En realidad, todos los discípulos se mostraron dudosos. Cuando llegaron las mujeres a avisar que Jesús había resucitado, con esa noticia que Él había resucitado, todos los discípulos que estaban ahí no quisieron creer. Y ellos dijeron también, voy a ir a mirar, y quisieron ir a observar, a ver si era verdad lo que las mujeres les habían dicho. Nosotros hemos leído esta historia de Tomás y vamos a considerar la duda que tuvo Tomás y cómo ante esa duda de Tomás Jesús tiene una respuesta amorosa, paciente, la despejó. Y de ese ejemplo nosotros vamos también a aprender cómo podemos tener una fe sólida y bien fundamentada en nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en este momento que hay mucha situación que a veces nos hace dudar. Las circunstancias que estamos pasando, ya vamos a completar casi un año, nos faltan 2 meses para completar el año de estar pasando por esta situación tan complicada, tan difícil,
Y puede ser que algunas personas ya estén dudando. Hay personas que no creen a pesar de toda la situación que hay alrededor, de que nos dicen que nos cuidemos, que estemos atentos, pero hay personas que todavía dicen que no creen absolutamente nada, que eso es un invento, que eso simplemente es para acabar con la población mundial, que eso era porque había mucha gente. Bueno, en fin, hay infinidad de situaciones que están haciendo dudar. Pero también, así como la gente está dudando de lo que está pasando, a pesar de que lo están viendo, muchas personas también pueden empezar a dudar acerca del amor de Dios y del poder de Dios que se manifiesta en estos momentos tan difíciles y tan adversos. Recordemos por qué dudó Tomás. Vamos a mirar también esa situación de por qué Tomás justificablemente, podríamos decir, podía haber dudado. En primer lugar, nosotros vamos a ver o vamos a considerar la duda de Tomás. ¿Sí? Vamos a considerar en primer lugar la duda de Tomás. Este hombre era un tipo práctico, equilibrado, podríamos decir acerca de Tomás, pero también en lo que nos narran los evangelios, en lo poco que nos narran los evangelios, podríamos decir que era hasta leal. Él era una persona leal, o sea, era práctico, porque la persona práctica piensa y actúa de acuerdo a la realidad. Él era equilibrado, porque la persona equilibrada pues actúa de un modo razonable, no se deja llevar alocadamente por las propias ideas o por los sentimientos. Él era un hombre leal porque actuaba con sinceridad. Y nosotros lo podemos ver aquí mismo en el Evangelio de Juan. Después de la muerte de Lázaro, Jesús decide ir a ver a su amigo Lázaro. Tomás conocía el peligro porque a esa altura, en ese momento, los líderes religiosos ya estaban en contra de Jesús. No obstante, les dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Nos dice en Juan 11:16. Pero también en el capítulo 14, en el versículo 5, nosotros vemos que Tomás le dice al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Era un hombre que era medio dudoso, que tenía sus dudas, pero era leal. No dudó ni un momento en acompañar a Jesús a Jerusalén, en ir a la casa de Lázaro, a pesar del peligro que le esperaba en ese lugar. Pero la actitud de Tomás que manifiesta en este capítulo 20 es una actitud que se ve mucho en estos días y que se ve en muchas personas. Esa actitud de ver es creer. Él, si no veía las pruebas con sus propios ojos, pues no sería capaz de creer lo que le decía. Me imagino de pronto aquí pensando que Tomás quería creer. Uno quiere creer las cosas buenas, uno quiere creer en esas buenas noticias. ¿Por qué? Porque era un seguidor leal de Jesús. Sin embargo, lo que le decían los discípulos, lo que los discípulos le estaban diciendo en ese momento, le parecía imposible de creer. Le estaban diciendo que Jesús había resucitado, que ellos lo habían visto. Él estaba muy triste, él amaba a Jesús. No quería arriesgarse a creer para luego sufrir nuevamente una decepción. Y eso le pasa a muchas personas. Dicen, no, yo no puedo creer y no lo quiero creer porque no quiero volver a sufrir con una noticia adversa o contraria. Tomás estaba enfrentando la duda. ¿Por qué? Porque había sufrido una gran decepción. Había sufrido esa gran decepción con Jesús. Lo amaba. Jamás pensó que iba a morir. Por otra parte, la resurrección de Jesús no cabía en su esquema mental. Cuando se había visto que una persona que hubiese sufrido de la manera en que sufrió Jesús, que hubiese estado en esas condiciones, se hubiese levantado de una tumba.
¿Cuánto se había visto esto? No podía comprenderlo, no podía asimilarlo, no cabía en su humanidad, no cabía en su pensamiento, no cabía en todo lo que él conocía. Había visto a Jesús resucitar a otros, pero no se podía imaginar que Jesús iba a resucitar solo. Allí nosotros podemos ver la situación en la cual se encontraba Tomás. Se encontraba en una situación angustiante, se encontraba en una situación de decepción, se encontraba en una situación que podría decirse muy triste para él, se encontraba en una situación donde se veía o estaba decepcionado con todo lo que él había creído y había pensado que podría llegar a ser. Nosotros también en este momento podemos estar en una situación parecida, podemos estar viviendo debido a todas las situaciones o a todas lo que estamos pasando, podemos estar pensando en una situación muy complicada, muy difícil, y podemos llegar a dudar de lo que hemos creído y de lo que nosotros hemos visto y hemos pensado y hemos recibido a través de las promesas de nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos de mirar cuál fue la manera, cómo trató Jesús la duda de Tomás. Allí seguidamente vemos allí lo que hace Jesús en cuanto a Tomás. Lo primero que hace Jesús, ¿cómo trató Jesús la duda de Tomás? Lo primero que hizo fue tener misericordia de Tomás. Oiga bien, tuvo misericordia de él. Él entró al cuarto, estaba cerrado, allí estaban los discípulos, nos dice aquí la palabra, que en eso se encontraban los discípulos, que él los saludó, él les dijo, paz a vosotros. Él, ahora que había resucitado, podía desearles la verdadera paz de Dios. Ese era un saludo común, la paz a ti. Sin embargo, ahora esa paz era real, era una paz que él solamente podía entregar. ¿Y por qué? Porque Jesús había hecho la paz por medio de su muerte en la cruz. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que ahora nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús y de ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Y él ya les estaba allí ofreciendo esa paz que él había conseguido. Y entonces, lo primero que hace el Señor es ofrecerles la paz a cada uno de ellos. Si nosotros miramos en el libro de Judas, en el versículo 22, y en la palabra de Dios para todos, nos dice a nosotros que tengan compasión de los que tienen dudas. Así dice la palabra de Dios para todos. Esa versión de la Biblia dice, tengan compasión de los que tienen dudas. Es muy fácil condenar, es muy fácil juzgar, es muy fácil incluso despreciar hasta a los que tienen dudas como si fueran cristianos de segunda categoría. Pero tener compasión de los que dudan es estar allí para ellos, confortándolos y edificándolos. Y eso fue precisamente lo que hizo el Señor. Él tuvo allí, podíamos nosotros ver, que tuvo misericordia de Tomás. Él no le dijo, Tomás, usted que no creyó, usted que no quiso creer, usted que me hace el favor y se retira, que usted no está dentro de mis discípulos porque usted no quiso creer. Y hay que creer, es necesario creer, y el que no crea no sirve para ser mi discípulo. No, Jesús lo trató de una manera diferente. Él tuvo compasión de los que tenían dudas. Y es que muchas veces no es solo una lucha con la duda, la que dura una noche y que termina después de una buena noche de descanso. Algunas personas llegan a dudar durante toda su vida. Eso obviamente no nace naturalmente, pero se necesita aprender a tener
compasión, a tener piedad de ellos y de nosotros mismos cuando dudamos. Puede que nosotros tengamos que responder a las mismas preguntas una y otra vez. Y siempre, mire, cuando uno encuentra personas que dudan, siempre le hacen las mismas preguntas y siempre están preguntando lo mismo. Yo tengo muy en cuenta a esas personas que siempre preguntan lo mismo, siempre están preguntando lo mismo. ¿Para qué? Para estarle respondiendo como dice la palabra, para estarle respondiendo de la manera que necesitan, para que ellos le encuentren la respuesta a eso. Así lo pregunten 1000 y 10 veces, ¿sí? Y nosotros, pues es una oportunidad para que aprendamos también de la paciencia. Entonces, lo primero que hizo Jesús con Tomás, ante la duda de Tomás, es que le tuvo misericordia, tuvo misericordia. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Qué bueno es encontrarse a un Dios de amor, un Dios de misericordia. Mire, la palabra del Señor dice que Él se deleita. A mí me encanta ese pasaje, que dice que Él se deleita en misericordia. A mí me parece excelente, me parece hermoso cuando lo leo, que este Dios nuestro se deleita en misericordia. Ante nuestras dudas, Él tiene misericordia de nosotros. Segundo lugar, Jesús allí también demostró que conocía lo que había sucedido. Mire, Él no necesitó que fuera Pedro o que fuera algún discípulo y le dijera: Señor, ¿cómo le parece que Tomás no quiere creer que usted resucitó? No. Él demostró que conocía lo que sucedía aún en su ausencia. Él le dijo a Tomás: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe, sé creyente. Le está diciendo: cree, tienes que creer. Y él no tuvo necesidad de que nadie fuera allá a contarle, ni a decirle, ni a ponerle la queja de que Tomás no había creído. Él inmediatamente entró, se dirigió a Tomás, le dijo a todos paz, pero se dirigió a Tomás: Tomás, mira, aquí estoy. Si quieres, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela aquí. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Sé un creyente. Eso es ser un creyente, ser un hombre y una mujer de fe. Y nosotros podríamos decir que la duda de Tomás fue una duda buena, ¿sí? No sé, cuando nosotros hablamos de esa manera, una duda buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa duda llevó a preguntas y esas preguntas llevaron a respuestas, pero esas respuestas llevaron a la fe. Cuando eso ocurre, podríamos decir que esa es una duda buena. ¿Por qué? Porque esa duda tiene un buen resultado. Pero cuando la duda nos lleva a la arrogancia, cuando la duda nos lleva a la terquedad, así como hay mucha gente arrogante, terca, en este tiempo que no quiere creer, que todavía están diciendo es que eso es mentira. Hoy en día la gente no quiere creer, no creen en lo que están viendo, mucho menos van a creer en lo que no ven. Si no creen en esto que están viendo, que está matando a las personas y todavía siguen enfrentando y desafiando y saliendo y jugando y en fiestas y todo eso, si no creen ante la evidencia física, todos los días los noticieros nos dicen, está la noticia 100% ocupación de camas UCI, no se consigue una cama UCI, no hay respiradores, no hay personal médico. Qué triste es esa situación. Lo más fácil es echarle la culpa a otros. Llegan al hospital y entonces le echan la culpa a los médicos porque murió esa persona. Y no quieren creer.
¿No quieren creer en lo que ven? ¿Cómo van a creer en nuestro Dios, a quien no han visto? Pero cuando nosotros vemos que hay arrogancia, que hay terquedad, podríamos decir que esa duda es mala, ¿sí? Es mala. Todos nosotros en algún momento vamos a pasar por tiempos de duda. Lo importante es nuestra reacción cuando enfrentamos esas dudas. Cuando nosotros dudamos, tenemos dos opciones. Una, correr hacia Dios y encontrar respuesta en Él, obviamente. Dos, podemos darle la espalda, pero vamos a terminar amargados y solos. Y esto lo estamos viendo aquí. Frente a la duda de Tomás, entonces, Jesús se ofrece para que él crea. ¿Sí? Obviamente nosotros nunca debemos esperar que Jesús se nos aparezca a nosotros físicamente cada vez que dudamos. Pero sí podemos ver que Jesús es paciente con nuestras dudas. Si buscamos respuestas, si las buscamos, si buscamos la respuesta en su palabra, si lo buscamos a Él, vamos a poder encontrar respuesta a cada una de esas dudas que nosotros podemos tener. Hermano, cuando nosotros enfrentamos la duda, podemos tener fe que busca comprender, o podemos dejar que nuestra falta de comprensión se convierta en un pretexto para abandonar la fe. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros enfrentamos esa duda, podemos tener fe que busca comprender, o podemos dejar que nuestra falta de comprensión se convierta en un pretexto para abandonar la fe. Tomás no hizo esto, obviamente. Él no podía creer que Jesús había resucitado. Pero miren que él no dejó de reunirse con los demás discípulos. Y fue en esa reunión que recibió la confirmación que su fe necesitaba cuando Jesús llegó. Si usted llega a dudar de Jesús, si llega a dudar de su fe, pórtese como Tomás siempre. No deje de buscar de Dios, no deje de reunirse con otros que creen y espere a que Jesús le dé la respuesta. Él es misericordioso con nuestras dudas, como lo fue con Tomás. Y sin embargo, hay una diferencia entre la fe de Tomás y la fe de nosotros. Ahora, podemos nosotros seguir mirando allí cómo podemos relacionarnos nosotros y Tomás. Es decir, podemos mirar, comparar la reacción de la fe de él y nuestra fe. Tomás entonces creyó porque vio a Jesús por sus propias razones. Él lo vio por sus propios ojos. Pero él tenía razones suficientes, muy de él, como para no creer el testimonio de los demás discípulos. Nosotros, en cambio, ahí es donde está la gran diferencia. Nosotros, en cambio, somos llamados a creer con base al testimonio de los discípulos. Tomás no quiso creer el testimonio de ellos. Nosotros estamos llamados a creer con base en ese testimonio. Ninguno de nosotros estuvo presente para ver a Jesús resucitado. No tenemos grabaciones de video, no tenemos videos de WhatsApp, no tenemos ninguna de esas que nos puedan testificar acerca de Jesús. Pero sin embargo, aún así, hemos creído porque tenemos el testimonio. La Biblia nos habla del testimonio de estos 40, de las más de 500 personas que vieron a Jesús en los días después de su resurrección. Varios de ellos sacrificaron su vida por testificar de la resurrección de Cristo. Sus vidas fueron transformadas por ese encuentro con Jesús resucitado. El mismo Tomás
Se cree y hay una antigua leyenda que dice que él fue a la India a predicar allí el evangelio de Jesús. Nuestra fe, hermanos, se basa en gran parte en el testimonio de los que vieron a Jesús resucitado y nos han dejado en la Escritura su testimonio de este importante suceso. Jesús, por eso, pronunció una bendición sobre todos los que, como nosotros, creen en ese testimonio. Jesús le dijo, porque me has visto, todo Cristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bienaventurados, porque usted y yo no vimos a Jesús resucitado, no vimos la marca de sus manos, no vimos su costado, pero hemos creído, hemos recibido ese testimonio y somos bienaventurados. Amén. Y es por eso que Juan escribió allí, como lo revela en los versículos 30 y 31, como testigo de estos eventos. Juan escribe para que nosotros también podamos creer. Y al creer en Jesús, también tener vida en Él. Aunque nosotros no veamos a Jesús, podemos decirle como Tomás, Señor mío y Dios mío. Aleluya. La más grande confesión que un judío haya podido hacerle a Jesús. ¿Alguna vez usted ha dudado de Dios? En algún momento de su vida, alguno podría decir que sí. Las dudas surgen cuando no se cumplen nuestras expectativas. Por ejemplo, cuando creemos que Dios va a actuar de cierta manera, pero no lo hace. Entonces comenzamos a cuestionar su amor y nos preguntamos si en verdad quiere lo mejor para nosotros. En estos momentos podemos estar pasando por esa situación. El escéptico más famoso de la Biblia podría decirse que es Tomás. Él no estaba con los otros discípulos cuando el Redentor resucitado se les apareció. Más tarde, cuando le dijeron a Tomás que había visto al Señor, se negó a creer. Había dejado todo para seguir al Señor, pero la crucifixión había frustrado esas expectativas de ese glorioso reino mesiánico. Y en su duda, Tomás exigió pruebas antes de creer. Hermano, nuestras dudas nos deben de llevar a recordar que tenemos mucho más que aprender acerca de Dios. Debemos de pensar en ellas como un desafío para escudriñar en su palabra, buscando siempre ir por el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? El de la fe. Cuanto más crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, hermano, más vamos a confiar en Él. No permita que la duda en estos momentos de dificultad, no permita que la duda venga a llenar su vida. No permita que las dudas le amarguen. Hay situaciones difíciles, hay situaciones adversas. Mi mamá está en la clínica en cuidados intermedios. También tiene COVID y estamos orando por ella. Que el Señor la bendiga y que el Señor sea levantándola y bendiciéndola. Oramos también por la hermana Yorladis, su familia, su mamá también está en cuidados intensivos. Ella también, su familia. Y tenemos que buscar del Señor, seguir creyendo. Lo importante es seguir creyendo. No podemos dejarnos llevar por las situaciones, no podemos dejarnos confundir por la adversidad, no podemos permitir que cada una de estas cosas vengan a amargar y a dañarnos ni a apartarnos de nuestra sincera fidelidad en el Señor. Seguir creyendo, aún en medio de la adversidad. Seguir creyendo, aún que las cosas no sean como
muy fáciles ni para nosotros creerlas ni para pensarlas. Seguir creyendo es lo importante y lo primero que nosotros debemos hacer. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos en tus manos. Tú eres Dios de amor. Creemos, Señor, creemos que aún en la adversidad, que aún en los momentos difíciles, Señor, por los cuales podemos estar pasando, Señor, tú estás con nosotros. Y tu bendición es la que nos acompaña siempre. Tu gloria y tu poder, Señor, está sobre nuestras vidas. Y tu bendición, Señor, se glorifica en poder sobre tus hijos. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Oh Dios de la gloria, pueden llegar momentos de duda. Pueden llegar, Señor, debido a las situaciones, al inconveniente, a cualquier cosa, Señor, que viene, Señor, en el cual podemos dudar. Pero sin embargo, tú con misericordia, oh Dios, con amor, con bendición, con compasión, Señor, estás allí para sostenernos, estás allí para guardarnos y estás allí para ayudarnos a creer. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los que hemos creído. Yo tomo la bendición, Señor, que hay allí en tu palabra. Bienaventurado, dice tu palabra, bienaventurado, y somos bienaventurados. Somos bienaventurados, Señor, porque no hemos necesitado verte allí resucitado, ni ver esas heridas, ni ver tu costado, sino que hemos creído al anuncio que se nos ha hecho. Hemos creído, Señor, a ese Dios de poder y ese Dios de amor, ese Dios santo y maravilloso que nos ama. Hemos creído, Señor, a ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio creemos, Señor, también que tenemos tu bendición, tu sanidad, que tenemos, Señor, tu redención, pero sobre todo que tenemos tu paz. Señor, en tus manos está mi mamá, Señor, está Dios de la gloria allí en la clínica, en la Sagrada Familia, las personas que están con ella, Señor, también, oh Dios, las colocamos en tus manos. Bendice, Señor, los médicos, guarda, Señor, de la gloria, a la familia de la hermana Yorladi, bendícelo, Señor, a Luz, también la entregamos en tus manos, Señor, guarda, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Dios de la gloria, y protégele, Señor, en tu poder y en tu infinita misericordia, porque tú eres ese Dios de amor, ese Dios santo y poderoso que tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos y en tu poder y tu misericordia confiamos y esperaremos siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, cuidémonos, por favor. Cuidémonos mucho, que la situación está cada vez más y más complicada. Dios me les bendiga, un abrazo, Dios les guarde. Les amamos con el corazón. Dios les bendiga.